quisiera darle la palabra a Luis Salazar de CEPRA para que nos lleve directamente a la temática. Bueno, quiero agradecer mucho a la Deutsche Welle Academy y a todos los compas que están aquí. Un saludo grande desde Bolivia. Bueno, es muy interesante toda esta serie de webinars que se está haciendo justamente para ayudar en el trabajo remoto, ¿no? Que esta cuarentena nos obliga a repensar nuestras formas de trabajo. Y lo que yo quiero compartirles un poco es la experiencia que hemos tenido con una herramienta que se llama Mumble, ¿no? Quienes trabajamos en radio desde hace muchísimos años, siempre hemos buscado herramientas que nos permitan intercomunicarnos más allá de los transmisores. Entonces, cuando yo pienso en Mumble, pienso automáticamente en estas radios de banda lateral única que en los años 70, 80 se utilizaba mucho para intercomunicarnos. Y para las radios comunitarias y las radios populares era una forma de intercambiar información antes de sacar al aire cualquier noticia, ¿no? Entonces, en CEPRA, en los años 80, teníamos esta experiencia de poder intercambiar noticias a través de banda lateral, ¿no? Entonces, quienes son comunicadores de esos años tienen una idea de más o menos de qué es lo que estoy hablando. Y para la gente más joven, digamos, es que esto nos permitía comunicarnos, ¿no? Es una herramienta de radio que hoy en día todavía la utilizan, por ejemplo, en los barcos, los militares lo utilizan incluso en transmisiones deportivas o empresas de radiotaxis, por ejemplo, aquí en Bolivia utilizan muchísimo este sistema, ¿no? ¿Por qué hacía yo esta analogía? Porque cuando hablamos de Mumble, es similar a esta herramienta, ¿no? Básicamente Mumble es una sala de chat, pero con voz, ¿no? Y las cualidades de Mumble, primero, es que es software libre, ¿no? Además de que es gratis. Es multiplataforma porque lo podemos instalar en Linux, en Windows, en Mac, y también hay para nuestros móviles, ¿no? Funciona en iPhone y también en Android. Por ejemplo, podemos encontrar como Plumble en Play Store, por ejemplo, lo podemos encontrar como Plumble para poder descargarlo en cualquier Android, ¿no? Como es un software libre, lo podemos instalar en cualquier servidor o incluso podemos habilitar una compu de nuestra radio para que funcione como servidor de Mumble, ¿no? Y aquí, en la imagen de la derecha, ustedes verán que estoy mostrando un pantallazo de Mumble. Este, por ejemplo, es el servidor de la red de radios comunitarias y software libre, que ellos muy amablemente han abierto, digamos, a varias salas para varias instituciones. Ahí están varios socios de la Deutsche Welle Academy, están CEPRA, CORAPE, ¿no? Entonces, se puede solicitar aquí a la red de radios comunitarias y software libre para que puedan habilitarnos una sala para nuestra organización y nuestra institución, ¿no? ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué esto no es tan público o por qué no está en un servidor público como otras herramientas privativas? Porque justamente lo que se quiere es que Mumble sea por ser software libre y trabajar con la filosofía del software libre, lo que quiere también es garantizar, digamos, nuestra privacidad, ¿no? Que no estén publicados en un servidor privativo y estén recopilando nuestros datos, ¿no? Eso básicamente, seguramente de esto hablaremos más adelante. Entonces, hay esa oferta de las redes radios comunitarias para que cada organización pueda solicitar un espacio en el servidor de Mumble. En el caso de CEPRA, por ejemplo, nosotros tenemos contratado un servidor donde hemos instalado este servicio de Mumble, ¿no? Entonces, como CEPRA también contamos con nuestras propias salas para cada programa. Por ejemplo, hemos hecho salas y estamos utilizando Mumble ya desde algún tiempo. Y también les comparto ahí el enlace de Mumble, donde ustedes, si gustan, pueden ingresar primero a descargar las aplicaciones para instalarlo en su sistema operativo, pero también pueden hacer
una prueba, porque ellos dan como una prueba de su servidor, ¿no? Se pueden crear una sala ahí. Quiero contarles nosotros cómo usamos Mumble, o qué aplicaciones o qué posibilidades se le puede dar en una radio, ¿no? Nosotros justamente utilizar Mumble por una necesidad de transmitir desde los barrios un programa que se llama Cepra en tu barrio, ¿no? Y iniciamos llevándonos una pequeña laptop, como ustedes ven ahí, con Mumble, una interfase de audio con 2 micrófonos, y esta estaba conectada directamente al estudio, ¿no? Como se puede apreciar aquí, nuestra unidad móvil conectada a través de Mumble, y tenían Mumble que estaban conectadas a la misma sala y se podían escuchar. Y también desde el estudio podían enviar audio hasta la unidad móvil, donde nuestros locutores podían escuchar el retorno, o podían intercambiar información, ¿no? El locutor de estudio podía preguntar cosas a la gente a la unidad móvil y también mandar información, ¿no? Por otro lado, también existe la posibilidad de que un periodista, muy aparte de esta unidad móvil, en otro punto pueda estar conectado también a Mumble y interactuar, digamos, con la gente, ¿no? Con los entrevistados, con los locutores. Entonces, esta es una forma de aplicar, de utilizar Mumble para transmisiones remotas, ¿no? Y también hemos estado utilizando para poder transmitir, por ejemplo, nuestros partidos de fútbol. Creo que aquí está uno de nuestros compañeros que hace el deportivo. Ellos, por ejemplo, ya desde que empezaron con nosotros a hacer las transmisiones utilizando solo este sistema para poder casi 3 horas de transmisión en cada partido. Luego, otra aplicación también tenemos un intercambio entre nuestros 2 estudios, uno que está en La Paz y otro en Cochabamba. Podemos hacer un intercambio de entrevistas en tiempo real, ¿no? La gran ventaja de Mumble es que tiene muy baja latencia, ¿no? Un streaming generalmente tiene una latencia entre 6-15 segundos. En cambio, Mumble es 1 segundo, en el peor de los casos, digamos, la latencia es casi en tiempo real, ¿no? Y la calidad de audio es mucho mejor que hacer una llamada con WhatsApp o Telegram o cualquier otro canal de mensajería. Entonces, a nosotros nos ha parecido muy interesante y nos ha dado muy buenos frutos, digamos, trabajar con Mumble, enlazando nuestros 2 estudios, ¿no? Donde se puede igual intercambiar, ¿no? Se puede preguntar desde el estudio de La Paz y se puede preguntar, se puede responder desde el estudio de Cochabamba, y así, tener con entrevistados en cada estudio y poder hacer enlaces como si estuviéramos en el mismo estudio. También, ahora, con este tiempo de cuarentena, lo que estamos utilizando mucho son para nuestras reuniones en equipo, ¿no? Lo bueno de Mumble es que lo podemos instalar tanto en nuestras laptops, lo podemos instalar en los móviles, y esto nos permite hacer reuniones desde cualquier espacio, ¿no? Y como les digo, el bajo uso, digamos, de datos, de verdad ayuda muchísimo, porque a veces una videoconferencia o este mismo webinar, por ejemplo, consume muchos megas, ¿no? Una compañera nos decía que en media hora había consumido 200 megas en el webinar. Entonces, imagínense, para 1 hora son como 400 megas. Y para quien no tiene un sistema fijo de internet en su casa y solo está conectado a datos a través del móvil, puede ser un poco costoso, ¿no? Y eso, ¿por qué nosotros hacemos mucho énfasis, digamos, en este tema? Porque realmente tenemos que pensar en las radios comunitarias donde no tienen las conexiones de internet como en las grandes ciudades, ¿no? La mayoría de ellos tienen que conectarse a través de un móvil. Entonces, eso, por ejemplo, estas 3 formas de trabajo nos ha
ayudado muchísimo a explotarlo, a conocer más también Mumble, ¿no? Luego, también quería compartirles yo, además de Mumble, quería mostrarles una herramienta que utilizamos igual con los periodistas, igual en el mismo afán, digamos, de poder optimizar el trabajo, sobre todo de prensa. Utilicé esta aplicación que se llama RecForge, que es nos ayuda a hacer edición de audio, y es una de las aplicaciones las que tiene, digamos, más ayuda gráfica que otras, ¿no? Y la gran ventaja de esta aplicación, bueno, una desventaja que debo decir antes es que es de pago, no es software libre, tampoco es gratuito, tiene una versión light que es gratis, y la única desventaja de esta versión light, digamos, es que no te permite grabar en MP3 durante más de 3 minutos, ¿sí? Pero sí puedes grabar en WAV. Entonces, quienes estamos involucrados en el tema de grabación de audio o como haciendo trabajos de prensa, sabemos que grabar en WAV tiene mucho más calidad y posibilidades de edición que en MP3, ¿no? Entonces, por esa parte, es muy conveniente para nosotros trabajar con RecForge y esta posibilidad de poder grabar en WAV, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en el gráfico, podemos ver en qué partes cortar, ¿no? Y en la parte derecha vemos una lista. Cada vez que nosotros hacemos una edición de un audio que hemos grabado, podemos guardarlo en esta lista y finalmente podemos juntar esta lista, volverlo en un solo archivo y después compartirlo, ¿no? Tiene las opciones de poder cortar, tiene las opciones de poder borrar las partes fuera de la selección o dentro de la selección y poder al final concatenar o encadenar estos audios que hemos editado y enviarlos, compartirlos, ya sea por Telegram, por Signal o por cualquier otro canal de mensajería. En el pad, al final de este webinar, nosotros vamos a estar compartiendo los links y unos tutoriales de RecForge, ¿sí? Y también unos links sobre Mumble para que ustedes puedan verlo más a profundidad, porque el tiempo que tenemos es muy corto para poder profundizar cada una de las aplicaciones en su uso. Entonces, no se preocupen, vamos a compartirles mucha información, links para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Entonces, yo quería un poco compartir esta experiencia desde cómo trabajamos en CEPRA utilizando estas herramientas. Eso ya fue la primera parte. Muchas gracias, Lucho, por esos insumos. Quisiera quizás preguntar si hay alguna pregunta sobre lo que acaba de exponer Luis de CEPRA. Si quieren poner alguna pregunta ahora en el chat, lo pueden hacer. Aquí hay una pregunta, Lucho, si hay alguna software de edición de audio gratis que puedas recomendar a los que estamos atendiendo este webinar. Gratis, yo creo que hay muchas, pero yo me enfocaría un poco más en software de edición libre para... Por ejemplo, recomendamos mucho Audacity y también Ardour, ¿no? Estas dos aplicaciones que recomendamos que lo puedan aprender a utilizar. Igual hay para casi las 3 plataformas en PC. Y para celulares, es la que conocemos más y la que, digamos, estamos trabajando mucho es con RecForge. No conozco hasta ahora una herramienta libre para móvil. Si alguien la conoce, sería interesante que nos pueda compartir esta herramienta, ¿no? Muy bien, muchas gracias. También ahí Santiago ya puso los links de algunos de los programas que mencionaste. Aquí alguien pregunta si sabes el costo de la app RecForce. No sé si puedes responder a esa pregunta. A ver, creo que tiene un costo de unos $3. Lo que no recuerdo es que si el pago se hace en forma mensual o es un solo pago, ¿no?
pero tiene un costo que no es muy alto. Perfecto, muchas gracias. Si no hay más preguntas por ahora, igual todo el tiempo que quieran también pueden poner más preguntas en el chat. Me gustaría entonces darle la palabra a Santiago para que siga con el tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, retomo yo. Un poco la idea del webinar, de cómo lo hemos pensado, era ir dando como distintas herramientas para todas las necesidades que puede tener una emisora de radio, ¿no? Comunitaria o no comunitaria, porque las necesidades son las mismas. Luis nos ha contado precisamente cómo en esta situación, donde, por ejemplo, hay distintos periodistas desde sus casas, pueden conectarse todas y todos y crear una especie de estudios virtuales para poder retransmitir de esa manera y que así salga al aire lo que están hablando 4 o 5 periodistas en distintos lugares, ¿no? Pero, por ejemplo, una radio también puede tener la necesidad de cambiar la emisión. Muchas radios nos comentaban que cuando ha sido la cuarentena se han tenido que encerrar en sus casas y de esa manera ahora no pueden acceder o no pueden ir frecuentemente a la radio para poner nuevas cuñas o cambiar la programación. Entonces, lo que les queríamos compartir son algunas herramientas para estas otras necesidades. Voy a compartir la pantalla. Y lo que les queríamos comentar es cómo poder manejar nuestras computadoras en remoto, lo que se llaman escritorios remotos. Quizá alguno o alguna ha utilizado o conoce TeamWeaver. Esta es una de esas herramientas que queríamos recomendar en IDEX. Como ven, hay para todos los sistemas operativos, tanto Windows como Mac, Android, iOS, el GNU Linux, bueno, lo pueden utilizar en todos los sistemas operativos. Y lo que hacen estas herramientas, tenemos que tenerla instalada en la máquina de nuestra casa, si somos la persona que va a manejar la computadora de la radio y en la computadora de la radio. Y lo que podemos hacer es, se nos abriría en nuestra computadora el escritorio, veríamos en realidad la pantalla de la computadora de la radio y podríamos estarla manejando. Entonces, de esa manera podemos hacer todo, vamos a hacer delante de la máquina, pero estaríamos en nuestra casa, ¿no? No quiere decir que computadoras de la radio, sino para cualquier otra máquina que esté en unos códigos de intercambio y de esa forma hay otra que es X2Go. Todos estos enlaces hemos puesto incluso con manuales, también los que habló antes Lucho, en el chat y que es el mismo en los recursos si quieren anotando. Aquí, como ven, hay unos manuales de escritorios remotos que hicimos en la red de radios y ahí van a encontrar los enlaces y la forma de manejar estos 3 programas. Entonces, ya podríamos controlar la radio la máquina de nuestro medio, porque obviamente hay algunas radios que transmiten por FM o por AM, entonces no pueden transmitir desde sus casas, que eso es lo que vamos a ver justo ahora, ¿no? Cuando tenemos necesidad porque el estudio de la emisora está atado al transmisor, pues hay que manejar la máquina que está conectada a la consola y al transmisor. Por eso este tipo de programas de escritorios remotos. Ahora bien, hay radios, por ejemplo, que están optando por transmitir, en vez de por AM o por FM, o la AM la han dejado con una programación automatizada, y quieren transmitir por Internet. Es lo que les vamos a comentar ahora. Eso se conoce como streaming, ¿sí? Para hacer streaming necesitamos básicamente 2 cosas para transmitir radio online. Lo que sería un servidor, que vendría a ser como nuestro transmisor de radio clásico. Ese servidor es como si contratáramos un servicio web, digamos, pero en vez de que esa web esté destinada para mostrar cosas, pues es una web, digamos, o un servidor que está destinado para poder hacer streaming, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos muchos recursos o ahora en esta situación que es difícil porque a lo mejor pues la amigo no puede hacer un pago, etcétera, hay algunos servicios que son gratuitos, sobre todo para radios comunitarias. Este que les estamos mostrando, Janapac, es una página web
que ofrece distintos recursos para medios comunitarios. Y aquí nos explica cómo podemos conectarnos a Internet. Es muy a una radio de streaming, ¿no? Y es muy sencillo. Solo tenemos que descargar una herramienta. En este caso, ellos recomiendan aquí Boot, ¿sí? También lo recomendamos nosotros y les hemos puesto este manual, donde vamos a descargar este programa. Es un programa libre, pero lo hay para todos los sistemas operativos, tanto Windows como Mac como GNU Linux. Vamos a poner los datos que nos dan aquí en Janapack, estos datos que tenemos aquí, los completamos y automáticamente, al darle conectar, que es este botoncito de play que tenemos aquí, vamos a estar enviando la señal que se esté reproduciendo en nuestra computadora, la vamos a estar enviando al aire, ¿sí? Al aire digital, en este caso. Luego tendríamos que colocar un reproductor en nuestra página web para que la gente nos pueda escuchar. Pero básicamente lo que necesitamos es un servidor, que es este que nos están proveyendo los compañeros y compañeras de Janapack, y este software que instalamos en nuestra computadora. Hay otros, pero este es quizá de los más sencillos para poder transmitir. Hay otras organizaciones, este es un enlace que también les hemos puesto aquí en el pad. Hemos hecho un compilado con varios recursos libres para medios de comunicación. Esta es la plataforma que nos los ofrecen y estos son los servicios. Entonces ven que pueden utilizar mail, listas de mail, páginas web, nubes, que hablaremos ahora un poquito de ellas, streaming, que es lo que estamos comentando ahora, servidores de videoconferencia, que es este Jitsi que estamos usando, Mumble, Ethercalc y Etherpad, que los vamos a ver ahora. Y esto es una aplicación para poder compartir archivos similar a WeTransfer. Entonces, aquí pueden ir buscando y accediendo a este tipo de servicios. Streaming, por ejemplo, nos da Janapack, pero también Espora y también GIS-TV. El editorial de nuestro medio sin necesidad de estar compartiendo archivos, ¿sí? Si quisiéramos hacerlo en vez de un path de texto, supongamos que queremos abrir una hoja de cálculo, podríamos usar Ethercalc. También podemos acceder desde Disroot. En Disroot hacen clic en servicios y aparece todo esto y abren un calc. Entonces, aquí en este, voy a cerrar este, le dicen crear una hoja, ¿no? Y automáticamente, aquí no hace falta poner el nombre, nos da una URL. Esta URL de aquí, esta dirección, la pegamos, la mandamos a través de nuestro grupo de Telegram, de Signal o de WhatsApp y ya podríamos estar escribiendo. Como ven, funciona igual que funcionaría lo que conocemos como Excel. Excel solo es un programa, pero en realidad estos son hojas de cálculo. Perdón. Entonces, aquí ven que tenemos el número 6, que es la suma de estos tres números que se hace con el sumador. La apariencia incluso es muy sencilla, ¿sí? Y muy similar a lo que estamos acostumbrados. Si, por último, quisiéramos, en vez de tener estos pads que son públicos, utilizar una herramienta cifrada para poder tener un documento más privado, y solamente protegerlos con una clave, entraríamos aquí abajo en Disroot Servicios a CryptPad, ¿sí? Entonces se nos abriría esto y de esta manera podríamos tener pads cifrados, mucho más protegidos. Podemos crear un disco duro y crear una contraseña para poder compartir este pad de una forma más segura, porque la mayoría de pads como estos no suelen tener una habilitación de contraseña. Incluso estos pads lo buenos que tienen es que podemos ir viendo hasta el historial, la línea de tiempo de quién ha escrito qué, ¿no? Por ejemplo, aquí Santiago escribió esto, le podríamos dar play, ahora no hay mucho más, pero aquí nos vendría saliendo todo lo que ha hecho cada persona y lo que ha ido aportando cada quien.
Entonces, tendríamos estas herramientas para un poco un trabajo colaborativo remoto de escritura de hojas de cálculo. Y por último, ya para terminar, les queríamos recomendar también las nubes de Nextcloud. Nextcloud vendría a ser, para más o menos relacionarlo con algo que seguro han manejado, una especie de Google Drive, ¿sí? Pero es una nube segura. Las personas o instituciones que tengan servidores propios podrían instalarlo en su servidor porque es un software libre. Quienes no, podrían también en Disroot, aquí arriba, entrar en nube y podrían abrirse una cuenta para poder tener su propia nube. En Disroot, si quieren tener una cuenta en nube, pueden abrirse un correo y esa misma cuenta de correo que se abren aquí les da acceso a la nube. Les darían 2 gigas y podrían acceder, aunque aquí tienen más organizaciones que también nos pueden dar nubes. ¿Sí? ¿Qué tiene Nextcloud? Pues tiene todo. Podemos tener un calendario colaborativo que podemos ir anotando las fechas y compartirlos con nuestra organización. Podemos también, hay una herramienta que se llama Nextcloud Talk para poder hablar. Podemos compartir archivos. Hay, por ejemplo, unos paneles para poder ir distribuyendo tareas y saber qué es lo que nos queda por hacer, qué es lo que se ha hecho, y aquí asignamos cada una de las tareas. Entonces, es una herramienta bien interesante. Incluso hay algunos servidores que por unos 2 euros más o menos al mes, son unos 24 euros al año, unos $30 al año, nos podrían dar una nube mucho más grande para poder utilizar con todo el equipo de nuestra institución. Y sobre todo, dense cuenta que cuando utilizamos servicios tipo Google Drive, pues siempre los datos que estamos poniendo ahí son datos, como va a comentar ahora Maca, que pueden ser abiertos, leídos y monitoreados, ¿no? Entonces, para tener también los recursos un poco autónomamente dentro de nuestra organización, les queríamos también hablar de Nextcloud y de la nube que les puede dar Disroot o colonizaciones que vemos aquí. Entonces, bueno, estas serán como las herramientas. A ver si cerramos ahí el bucle eterno de la pantalla. Ok, ahí se dejó de compartir. Bueno, las herramientas que queríamos más o menos comentarles, que conozcan y sobre todo que lo contemplen como para seguir trabajando como medios comunitarios en remoto en estos tiempos de cuarentena. Hola, Tania. Sí, tienen que tener ambas máquinas. Instalamos y eso nos va a permitir un código de intercambio para poder acceder de una a la otra. Habría que ir solo una vez al estudio de la radio o a la oficina, instalar ahí el software y luego instalar en nuestra máquina para poderse conectar y acceder, tanto TeamWeaver como AnyDesk. Instalamos y eso nos va a permitir un código de intercambio para poder acceder de una a la otra. Habría que ir solo una vez al estudio de la radio o a la oficina, instalar ahí el software y luego instalar en nuestra máquina para poderse conectar y acceder, tanto TeamWeaver como AnyDesk. Pues si no lo desconectas, es eterno. Tú puedes cortar la conexión y la puedes volver a habilitar cuando
cuando lo necesites. Si no la cortas, sigues, pero bueno, lo general es que cuando terminas de trabajar cortas y luego pues, al día siguiente si vuelves, te vuelves a conectar. Ojo porque van a notar cierta lentitud. Dense cuenta que están desde su máquina conectando a la otra. Si alguien dice, bueno, yo quiero instalar, quiero hacer diseño con el editor gráfico o editar audio o video con la máquina que tengo allí, es un poquito complicado porque va a ir un poquito lento. Esto sirve, por ejemplo, pues para manejar programas de automatización radial, cosas así, ¿no? Preguntaban si se puede manejar desde el móvil. Sí. AnyDesk, si entra en la página web, les va a dar la opción tanto para iOS como Android. Entonces, se la pueden instalar la aplicación ahí y lo manejan desde el móvil. Obviamente, para cosas muy sencillas, lo mismo que comentaba ahora, desde el móvil, desde la compu uno puede hacer cosas porque el ratón y todo el teclado te funciona, pero desde el equipo móvil va a costar un poquito más. Buena pregunta, Julio, un saludo. A ver, ahora actualmente, antes había las radios, usaban mucho un programa que se llamaba Zara Radio, pero Zara Radio era gratis, pero no era libre. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, no me doy cuenta de tener el vídeo apagado. La diferencia entre gratis y libre está muy bien explicarlo con Zara Radio. Zara Radio es un programa para automatizar. Si alguien no trabaja en radio, automatizar es dejar la radio sonando sola, suena la música, a la hora que le decimos entra la publicidad, vuelve la música y así, entonces automatizamos la programación de la radio. Este programa Zara Libre era un programa gratuito, la gente lo bajaba, lo instalaba, automatizaba su radio, estaba muy bien, pero cuando se hizo muy famoso, abandonaron el desarrollo de esta versión y sacaron una de pago que se llama Zara Studio. No es muy cara, son 200 y pico euros, pero es bastante dinero para una pequeña radio. Entonces, el Zara Radio que hay ahora está abandonado, no se actualiza y no funciona muy bien en las últimas versiones de Windows. Entonces, no hay un programa como tal libre para automatizar en Windows y que sea gratuito. Hay algunos de pago, como DineSat, por ejemplo, pero estamos hablando de unos 800 euros. En la red de radios que utilizamos, toda la radio software libre, hay uno que se llama G-Radio, que además lo desarrolla un compañero ecuatoriano, Charles Escobar, y la misma red, el mismo grupo de la red, va sugiriendo mejoras y va un poco funcionando para eso, pero no funciona en Windows. Es el que recomendamos, pero para sistemas operativos de GNU Linux. Ahí justo Rodrigo decía, grado de dificultad para instalar estos softwares. Es que leí G-Radio, claro, y pensé que estaba hablando del programa de G-Radio. El grado de dificultad, la mayoría de ellos son 3 pasos de siguiente, siguiente y siguiente. Tanto AnyDesk como TeamWeaver sí tiene como alguna cuestión para poder introducir el código y conectarse, pero hay infinidad de manuales porque son 2 herramientas como muy, muy conocidas. Pero no hace falta ser para nada hacker, todos hacen una interfaz gráfica, boot también, y las otras herramientas como son plataformas no hay que instalar nada. Lucho, si quieres, luego puedo comentar la experiencia con radios comunitarias de Bolivia y todo, y nunca ha habido ningún problema. Se instalan bastante sencillo todos. Hay muchos manuales también en liberaturradio.org de cómo ir paso a paso en todos estos softwares. Sobre hacer streaming, nosotros utilizamos el boot, pero en ocasiones se desconfigura y en vez de que se escuche lo que estamos transmitiendo, se escucha lo que se dice en cabina. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, suele ocurrir porque este programa tiene una partecita, a ver, que comparto un segundo la pantalla rápidamente. Este programa tiene aquí una parte donde podemos seleccionar aquí el audio device, es decir, el tipo de entrada. Entonces, a veces cuando en la tarjeta de audio de la configuración de nuestra máquina se cambia y empieza a tomar el micro, porque a veces la máquina pues se reinicia y toma por defecto el micro, entonces él empieza a tomar lo que toma la tarjeta por defecto. Entonces, solo hay que entrar aquí y seleccionar la otra o estar pendiente y cambiarlo desde la máquina, ¿no? Dice, hablando de servicios de streaming, la que usamos está siendo Midgeezy y el Zoom son lo mismo, ¿qué diferencias entre ellas? Rapidito, porque de eso va a hablar Maca ahora, pero
Una es una compañía grande que lucra con nuestros datos, me acabo de hablar de eso, que es Zoom, y hay unos problemas muy serios de seguridad, hay muchos artículos sobre eso, toma incluso nuestras contraseñas de Windows, puede pasar información a Facebook aunque no tengamos, y otro es este tipo de herramientas Jitsi, que son herramientas libres, están testeadas, sabemos que no están haciendo nada oculto y que hay un montón de instancias, como les puse antes en la esta, que nos lo ofrecen para poder entrar y tener de una forma tranquila, segura y además gratuita conferencias. Por ejemplo, ahora hay 56 personas conectadas, ¿no? Y estamos viendo que funciona bastante bien. Pero de ese tema de seguridad, y si eso ya le podemos dar paso, puede hablar ahora Maca, que es justo el tema que les queríamos compartir. Muchas gracias. Perfecto, sí, no hay muchas preguntas más. Me presento brevemente, yo soy Benedict Borchas, coordinador de proyectos de la DB Academy en Bolivia, y estoy reemplazando ahorita a Vera, que tiene problemas técnicos, entonces no puede seguir con la moderación y me ha pedido que yo puedo. Entonces, damos la palabra a Maca, que nos va a mostrar herramientas un poco bajo el tema de seguridad. Muchas gracias. Estoy tratando de ver si me ven. ¿Ahí me ven? Sí. Jeje. Ahí activé la cámara. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días aquí donde estamos. Yo estoy en el Ecuador, aquí en la cuarentena, y súper interesante poder participar en este webinar, poder estar con todos ustedes esta mañana a pesar de toda esta contingencia y esta crisis de salud que tenemos. Espero que todos se encuentren muy bien en lugares seguros y sacando el mayor provecho de este webinar. Muchas gracias a la Deutsche Welle Academy por esta oportunidad. En efecto, para mí lo importante que quiero compartir con ustedes, entiendo que muchas de las personas que están conectadas a se escucha muy bajito, ok, déjame ver si puedo subir la calidad de mi micrófono, yo creo que sí, sí. Díganme si se escucha mejor ahora. ¿Se escucha un poco mejor? ¿Me escuchan mejor? Sí, perfecto. Hola, sí, se escucha mejor. Ya, excelente. Entonces, les decía que para mí el tema que quiero transmitir el día de hoy a todos ustedes, pensando en que muchas y muchos de ustedes están involucrados, participando en comunicación comunitaria, en radios, en medios digitales, probablemente en estas circunstancias que estamos viviendo de cuarentena no es fácil poder estar haciendo cobertura, poder estar facilitando información a la población y sobre todo pensar en qué medidas de protección y seguridad digital tenemos que tomar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que quisiera decir es que muchas de nosotras no necesariamente tenemos un acceso a una computadora, a un buen internet. Y en ese sentido, las herramientas que nos ha propuesto Luis, por ejemplo, con Mumble, es una tremenda herramienta porque es una herramienta que utiliza muy pocos recursos de internet y entonces personas que estamos en este minuto en cuarentena en lugares con una señal muy pobre, podemos tener acceso a información. Entonces sí es importante que pensemos en aquellas personas que estamos en lugares con una conexión a internet muy mala calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que además es una herramienta que, como decía Santiago hace un minuto, está desarrollada bajo un modelo de trabajo que no está basada en la producción de dinero, en el lucro, y eso es importante, y voy a empezar con la pregunta que hizo hace un minuto alguien respecto de la diferencia entre Zoom y Meet Jitsi. Y creo que ahí justamente tomo este tema. Voy a compartir mi pantalla mejor. Compartir. ¿Están viendo la pantalla ustedes? ¿Que estoy compartiendo? ¿Alguien me puede decir si están...? Sí, sí se ve la pantalla. Ya. Podemos ver muy bien. Bueno, lo primero decirles es que justamente la diferencia entre un Meet Jitsi y un Zoom es la de quién está atrás de estas herramientas. Y este es un criterio que me gustaría poder transmitir con mucha claridad a todas ustedes. Y tiene que ver con en qué tenemos que pensar cuando tenemos que seleccionar una herramienta de trabajo.
Y este primer criterio es fundamental. ¿Quién desarrolla la herramienta? ¿Quién está atrás? ¿Cuál es su modelo de trabajo o, en su defecto, cuál es su modelo de negocio? Por ejemplo, en el caso de esta disyuntiva entre si utilizar Meet Jitsi o utilizar Zoom, desafortunadamente muchas personas estaban utilizando Zoom con la creencia de que se trataba de una herramienta segura. ¿Y qué pasa? Que hoy en día Zoom está enfrentando un escándalo a nivel global porque se acaba de revelar que la herramienta Zoom estaba compartiendo una serie de datos que nos identifican como personas en el Internet, o sea, vamos a hablar como de nuestra cuerpa digital, y que además toda esa información se le está entregando a empresas como Facebook. Entonces, estamos ante un modelo de negocio donde el dinero que se hace no solamente porque las personas pagan una cuenta, muchas de nosotras no tenemos los recursos para pagar una cuenta y utilizamos la versión gratuita, pero estamos entregando todos los datos. ¿Qué datos? Estamos entregando los datos, por ejemplo, de la IP de nuestro dispositivo. Puede ser el celular, puede ser la computadora. Estamos entregando datos sobre qué navegador estamos utilizando, qué sistema operativo estamos utilizando, dónde estamos geográficamente, cada cuánto utilizamos estas herramientas. Y en el caso, por ejemplo, de los celulares, esto es aún más sensible porque nuestro celular, nuestro dispositivo celular, está asociado a muchas otras cosas de nuestra vida personal. Nuestro número de teléfono, por ejemplo, las aplicaciones que tenemos dentro instaladas, inclusive hay gente que tiene su banca en línea, que hoy por hoy son herramientas sumamente útiles porque no tenemos la posibilidad de desplazarnos a un banco, pero tenemos que tener en cuenta que entonces estamos poniendo en riesgo muchas cosas. Entonces es muy importante comprender que un criterio para poder escoger una herramienta digital es saber quién es la empresa o la organización que está atrás de esta. Aquí yo les comparto en pantalla nada más un reportaje que salió en un medio de comunicación en Chile, donde nos hablan justamente sobre este problema de seguridad que enfrenta Zoom. En el caso de Meet Jitsi está desarrollado por un equipo de trabajo que justamente está tratando de no regirse bajo un modelo de negocios basado en el lucro, sino en la posibilidad de ofrecer una herramienta de privacidad y de seguridad a los usuarios. Y dices, bueno, ¿y cómo les entra dinero? Les entra dinero a través de un modelo en el que hay donaciones, por ejemplo, en el que ellos aplican o como se dice, solicitan fondos para proveer este servicio. Entonces, para mí, una de las principales preocupaciones de quienes hacemos comunicación comunitaria en América Latina tiene que ver con que muchas de nosotras, nuestro principal dispositivo es el celular. Y en ese sentido, bueno, aquí les estoy compartiendo en pantalla una herramienta que es una herramienta muy básica y que en algunos casos todavía falta actualizar bastante, pero es una herramienta que se llama Security in a Box. Es seguridad en una caja. Y lo que aquí tenemos es una serie de información que yo les invitaría a explorar en algún momento de esta cuarentena, que naveguen este sitio web que está en múltiples idiomas, pero también lo encuentran en español, donde van a poder, por ejemplo, entrar a la parte donde dice Android, ¿no? Y entonces poder ver algunas cosas básicas para Android. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que existe una especie de ABC de la seguridad digital en telefonía celular y en computadoras, y ese ABC es muy sencillo. Ese ABC está basado en algunas cosas. Déjenme ver si me dicen si ustedes van a poder ver esta presentación. No sé si se ve la presentación que estoy poniendo en pantalla, el ABC de la protección digital. Sí, se puede ver. Perfecto. Entonces, el ABC de la protección digital, pensando en personas que trabajan en la comunicación comunitaria, es algo muy básico, y es que todas pensemos en contraseñas fuertes.
Cuando nos referimos a contraseñas fuertes, lo que estamos diciendo es que muchas de nosotras, por ejemplo, ni siquiera tenemos una contraseña de bloqueo en la pantalla de nuestro celular. Cualquier persona que encuentra nuestro celular arriba de un taxi, en la calle tirado porque se nos cayó o nos lo robaron, tienen acceso a toda la información dentro del celular. Entonces es muy importante que configuremos una contraseña de bloqueo. Obviamente, si esa contraseña es 1234, es una contraseña que probablemente va a tomar muy poco esfuerzo a la persona que tiene en sus manos el celular para poder romper el bloqueo. Entonces, es importante pensar en contraseñas que combinen, por ejemplo, letras con números, mayúsculas con minúsculas. En el caso de los celulares, muchas veces la única posibilidad que tenemos es la de colocar un PIN, por ejemplo, de 4 a 6 números, o de colocar un patrón, que es moviendo el dedo dentro de la pantalla, que no necesariamente es muy seguro porque nuestro dedo va dejando una grasa que va quedando marcada en la pantalla del celular, y lo recomendable sería una contraseña alfanumérica, o sea, de números y letras, inclusive mayúsculas y minúsculas, que nos permitan crear una contraseña fuerte. La clave de una contraseña fuerte es fácil de recordar, difícil de adivinar. Y en general les sugerimos que sean frases, no palabras, ¿sí? Ese es uno de los ABCs de la seguridad digital. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que se nos olvidan las contraseñas. Para no olvidar nuestras contraseñas, yo les invitaría a que utilicemos un gestor de contraseñas, un llavero digital. Así como tenemos las llaves de nuestra casa, todas colocadas en un solo llavero para no tener que andar con 5 o 6 llaves en distintas partes de nuestra cartera o de nuestro pantalón o de lo que sea, el mismo concepto existe en el ámbito digital. Tenemos llaveros digitales, este es KeePass XC, este es un llavero que es un software libre y que nos permite ir colocando todas las llaves dentro de este llavero, todas nuestras contraseñas, inclusive las del cajero electrónico donde sacamos dinero, cualquier tipo de contraseña que tenemos para distintas plataformas. Es recomendable que no utilicemos información personal que es conocida, como nuestra fecha de nacimiento, nuestro número de teléfono, dentro de las contraseñas. Eso por un lado. Lo otro que les quiero compartir, déjenme, estoy buscando la presentación, es la segunda cosa en el ABC de la protección digital, es el uso de antivirus en celulares y también en computadoras. Es muy importante que tengamos un antivirus. Es importante también saber que las versiones gratuitas de antivirus son versiones que nos duran 30 días. Entonces, lo que podemos buscar es justamente unas versiones que nos permitan mantener actualizado el antivirus de nuestro celular, por ejemplo. El tercer punto del ABC de la protección digital es hacer respaldos. ¿Qué quiere decir? Que mantengamos la información respaldada en un dispositivo diferente. Por ejemplo, que descarguemos todas las fotos de nuestro celular y las tengamos en un disco duro, que la información que tenemos en nuestra computadora pueda estar respaldada en un disco duro externo. ¿Por qué? Porque las computadoras y los celulares no solamente pueden ser robados, simplemente son máquinas que en ocasiones se descomponen, sufren averíos, ¿no? Y podemos perder toda la información. Y por último, la higiene digital. Higiene digital nos referimos a eliminar todas aquellas cosas que no estamos utilizando, que alguna vez instalamos por curiosidad, pero nunca más la hemos utilizado, y hagamos una limpieza de nuestros dispositivos. Es importante hacerlo en computadoras y en celulares. Esto en términos del ABC de la protección digital. Luego tenemos una serie de criterios que son importantes de tomar en cuenta. Yo empecé mi intervención hablando de uno de los criterios más importantes es comprender el modelo de negocios de la empresa que desarrolla la aplicación o el software. Lo segundo es, de preferencia, que se trate de un software libre. Un software libre es aquel software que tiene todo su código abierto y que nos permite
saber que lo que dice que hace es realmente lo que hace. Además, nos permite poder copiarlo, poder estudiarlo, modificarlo y compartirlo. Y eso nos da a nosotras una gran capacidad de sentirnos protegidas, porque se trata de un software que puede ser auditado, ¿no? La mayoría de los software libres tienen auditorías donde se comprueba que hacen lo que dicen. En el caso de Zoom, se trata de un software privativo que aunque ellos en su sitio web nos decían que había un cifrado extremo, como el que ofrece WhatsApp, como el que ofrece Signal, resulta que no había salido a la luz pública que si ese Zoom lo utilizabas desde tu celular, ya no tenía el cifrado extremo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el código con el que está hecho ese software no era un código abierto, por lo tanto teníamos que confiar en lo que nos decían, pero luego se supo que no era así. Luego tenemos otros criterios que tienen que ver con funcionalidad, como por ejemplo que tenga un soporte técnico en tu idioma, que la relación entre la información que te solicita el teléfono y el objetivo de la aplicación tengan coherencia. Por ejemplo, muchas de nosotras en estos tiempos en que estamos en cuarentena, descargamos, por ejemplo, juegos en nuestro celular, en el mismo celular en el que además trabajamos cuestiones de comunicación, pero ese juego te pide permisos para acceder, por ejemplo, a tu ubicación, a tu cámara, a tu micrófono, a tus archivos. Y tú dices, ¿por qué un juego tendría que tener información, tendría que tener acceso a estas cosas? Y ahí es donde hay una incoherencia. Y ahí eso es importante. Y por último, saber qué es lo que hace con nuestros datos, cuál es su política de seguridad y de privacidad de los datos recabados. Por ejemplo, un ejemplo que quiero colocar, hoy en día en muchos países se están promoviendo aplicaciones para poder obtener información en torno al COVID. Y ahí tenemos justamente algunos criterios que nos recomiendan tener en cuenta. ¿Cuáles son los permisos y accesos que está solicitando esta aplicación para instalarse en el teléfono? ¿Qué información se genera durante el uso de este tipo de aplicaciones? ¿Qué relación hay entre los datos recabados y el objetivo de la aplicación? ¿Qué relación existe entre los permisos y las funciones de esta aplicación? Y por último, estos lineamientos de protección de datos personales. Mi sugerencia es que cuando estemos trabajando para medios comunitarios, una cosa muy importante va a ser la verificación de la fuente de la información que estamos difundiendo. Hay mucha información que no está verificada, que no tiene una fuente confiable, y eso es importante que no estemos difundiendo o replicando información que no tiene este carácter de confirmada. ¿Sí? Por un lado está eso. Aquí, por ejemplo, yo les muestro una tabla que salió hace algunos días atrás con algunos criterios. Este es solamente sobre aplicaciones para hacer audio y video, como Midjitsi, Big Blue Button, Tox, OpenVideo, ¿no? Y lo que nos dice aquí es que, por ejemplo, no tiene cifrado extremo y es un software con una licencia con propietario, o sea que no es un software libre, a diferencia de Midjitsi, que tiene una licencia más abierta y a pesar de que no tiene el cifrado extremo, sí nos ofrece otras capacidades y trabaja desde un modelo de desarrollo colaborativo y no de lucro, ¿no? Entonces, aquí hay una tabla comparativa entre distintas herramientas digitales. Alguien me dice cuándo se me acaban los minutos porque yo puedo hablar por un montón de tiempo. No puse mi cronómetro. Unos 5 minutos más. Perfecto. Una sugerencia, por ejemplo, para quienes estamos sensibles en nuestros celulares o no computadoras, es utilizar Tor como un navegador que lo pueden instalar tanto en celulares como en computadoras. El Tor browser, por ejemplo, en el celular Android funciona muy bien. Para navegar, poder utilizar DuckDuckGo. Este es un motor de búsqueda. Aquí yo puedo colocar
una búsqueda como por ejemplo COVID-19, y lo que va a ocurrir es que este motor de búsqueda no va a guardar todo el historial, ni tampoco como pasa con otros motores de búsqueda. Dice, no guardan tu información personal, no te vamos a perseguir con propaganda, eso se agradece, no te rastreamos ni dentro ni fuera del modo incógnito, y puedes cambiar tu configuración y recuperar tu privacidad. Este es un motor de búsqueda bastante bueno que les recomiendo muchísimo utilizar. Otra cosa importante para celulares y computadoras es que cada vez que nosotros conectamos al Internet con nuestros dispositivos, resulta que la manera en cómo navegamos es que lo hacemos a través de la infraestructura digital de las empresas de telecomunicaciones, ya sea la empresa a la que le pagamos la telefonía celular o la empresa a la que le pagamos el Internet en nuestra casa, en nuestra oficina o en el espacio donde estamos. Y en ese sentido, todo lo que hagamos en Internet lo pueden ver varias instituciones. Una de esas es la empresa a la que pagamos. Una manera de poder conectar a Internet de manera cifrada es instalando lo que se conoce como un VPN. Y entonces, para poder acceder a VPNs gratuitos y desarrollados de manera colaborativa y no bajo la lógica del lucro, yo les sugiero probar Bitmask y el VPN de RiseUp. Estos dos pueden funcionarles en Android, en distintos sistemas operativos, y entonces lo que les permite es que todo lo que hagan desde su celular o todo lo que hagan desde su computadora en el Internet está conectando a través de lo que podríamos decir es un túnel cifrado. O sea, nadie puede ver qué estás haciendo en Internet. Por ejemplo, si en este minuto yo tengo acceso al router de la casa donde me encuentro, yo puedo saber qué dispositivos están conectados ahí, e inclusive si tengo un poco más de habilidad a nivel informático, puedo saber qué están haciendo esos dispositivos en el Internet, a qué sitios web están navegando, por ejemplo. Y entonces eso ya representa una vulnerabilidad. Por eso les invito a que empiecen a explorar la posibilidad de conectar al Internet a través de servicios VPN. Bitmask y RiseUp son hechos para personas que trabajan en el ámbito o que están asociados al ámbito del activismo, al ámbito de la comunicación comunitaria, de los derechos humanos. Hoy lo que vemos es que la comunicación, más que nunca, tenemos que reivindicarla como un derecho humano y no como una mercancía. Al igual que la salud, hoy la crisis que estamos viviendo en muchos países de América Latina y que muchos de ustedes seguramente han visto a través de los noticieros, tiene que ver con un problema que es el de cómo hemos ido como sociedad permitiendo que los estados vayan poniendo mayor capacidad por ejemplo, en la comunicación privada que en la comunicación desde un punto de vista del ejercicio de ese derecho como seres humanos. Entonces, cuando hablamos de privacidad y seguridad en la comunicación comunitaria, lo estamos viendo como un derecho, como un ejercicio de ciudadanía que tenemos que tenerlo y reivindicarlo, sobre todo en estos contextos en que la comunicación juega un rol fundamental y la información un rol fundamental para salvar las vidas. Por eso es importante también el tema de la información que estamos difundiendo. Hasta ahí quisiera dejarlo, me imagino que deben haber muchas preguntas. Una última cosa que quiero decir es que si alguno de ustedes está teniendo en América Latina, algunos de las personas que están en esta conferencia, han tenido o tienen algún problema de carácter digital, alguna amenaza, algún riesgo, algún ataque, pueden recurrir a la línea de ayuda en seguridad digital de Access Now. Esto les va a permitir recibir una orientación personalizada, poder documentar la agresión que están viviendo y poder conocer distintas estrategias
de poder mitigar el impacto del ataque que pudieran estar viviendo o del riesgo que pudieran estar enfrentando. Entonces, son pocas las líneas de ayuda de este tipo en América Latina, pero sí resulta importante hoy en día poder hacer frente a los ataques digitales, ¿sí? Lo dejo hasta aquí y si tienen preguntas, me encantaría poder saber cuáles son. Perfecto, muchísimas gracias, Amaca. Yo sigo un poquito con la moderación. Vera ha vuelto, pero sigue un poco con problemas técnicos, entonces, no sé, si hay preguntas, por favor, ahorita tenemos unos minutos más. Laura Peña de Bolivia pregunta, ¿qué antivirus es recomendable utilizar en el celular? Ok, en el celular, perdón, voy a apagar la cámara, a ver si para ocupar menos internet, estoy en un lugar que no tengo no muy buen internet. Miren, para celulares hay uno que puede servirles, igual si mis compañeros conocen algún otro antivirus, les voy a buscar unos que son que son accesibles. Bueno, hay unos que son conocidos como por ejemplo el AVG antivirus o el Avast. Se los voy a colocar en el pad y también se los voy a colocar aquí en Avast, espera. Sí, tranquila, lo puedes buscar y colocar al pad donde estamos juntando todas las está informaciones. El Avast, está el AVG antivirus, está en general el ESET, por ejemplo. En general, los antivirus, la mayoría de los antivirus en estas versiones gratuitas de 30 días que después dejan de funcionar, puedes instalar otro, ¿no? Lo ideal sería a veces, si es a nivel de un medio comunitario, poder, lo que yo les recomendaría es poder, por ejemplo, acceder a licencias que puedan tener bajo costo. En algunos casos existen organizaciones que ofrecen antivirus para organizaciones sin fines de lucro, y entonces tú compruebas, ¿no? Te piden que pruebes que eres una organización sin fines de lucro, que lo que haces es por una contribución a la sociedad y te dan unas licencias de muy bajo costo. Eso les diría en principio. Hay otro que se llama... Súper. Una otra preguntita es de Melania Fernández. ¿Cómo podemos protegernos de los riesgos cuando nos conectamos desde un Wi-Fi libre? Ah, perfecto. Bueno, justamente por eso les recomendaba utilizar un VPN. Cuando nosotros llegamos a estaciones de buses, aeropuertos, plazas públicas, cafés internet, y nos conectamos al router de ese lugar a través de la señal Wi-Fi, nosotros estamos abriendo una puerta a todo lo que tenemos en nuestro dispositivo, porque probablemente no necesariamente hemos tomado otras medidas de seguridad, como por ejemplo tener cifrado algunas de la información sensible que pudiéramos tener, por ejemplo, cuando estamos entrevistando a personas, ¿no?, que están viviendo vulneraciones de los derechos humanos. Esa es una información sensible que tenemos que tener resguardada en nuestras computadoras, ojalá en una carpeta cifrada o en algún espacio cifrado de nuestro dispositivo. En ese caso, mi sugerencia es cuando se van a conectar a Wi-Fi públicas, utilicen un VPN, instalen un VPN gratuito como el de Bitmask. Si tienen iPhones, Thunderbird, hay uno que se llama Thunderbird, que lo voy a colocar también aquí, que es para iPhones, pero en general en Android, el VPN de RiseUp y el de Bitmask funcionan bastante bien, son gratuitos, y lo que hacen es que si yo estuviera, por ejemplo, con mi computadora viendo todo el tráfico de datos de un router que está dentro de un café internet o de una plaza pública, y tú estás conectada a través de un VPN, yo no puedo ver qué es lo que tú estás haciendo. Solamente puedo ver que estás conectada a ese VPN. Si tú utilizas, por ejemplo, un navegador Tor, solamente puedo ver que estás conectada
a un nodo Tor, pero no puedo ver qué es lo que estás haciendo. Entonces, mi sugerencia sería empezar a utilizar VPNs y utilizar navegación anónima en Internet con el navegador de Tor. Súper, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Maca, a Luis y Santiago por sus exposiciones bien interesantes. Les comparto ahorita en el chat el enlace para el pad donde estamos juntando de toda esta serie de webinars la información, las presentaciones, enlaces y todo. Lo pueden ver ahorita en el chat. Y me gustaría promover un poquito nuestra serie de webinars de la DW Academy, que va a continuar el próximo miércoles, el 15 de abril, con el gran tema de cómo podemos hacer buenas capacitaciones a través del Internet, tomando en cuenta que sea participativo, que sea lúdico y no aburrido. Y el 22 de abril, el subsiguiente miércoles, vamos a tener un webinar sobre la seguridad digital, usando estas herramientas de colaboración digital con técnicas rudas de México. Y ahí podemos entrar un poco más en detalles que ha mencionado Maca. Entonces, muchísimas gracias para su... Perdón, ¿Ya? nada más quisiera agregar una cosa y para quienes están haciendo desde radios comunitarias y están trabajando temas en el marco del COVID, les invito a visitar el sitio web de liberaturradio.org, que pertenece a la red de radios comunitarias y software libre en América Latina, para que puedan, ahí tenemos un centro de ayuda con Santiago, con Luis, ahí hay muchas personas involucradas, colaborando, y por supuesto recibiendo todas aquellas inquietudes que se puedan estar presentando en el marco de esta contingencia. Liberaturradio.org. También muchísimas gracias, también vamos a poner este enlace al pad y ahí tendrán todas las informaciones. También vamos a subir una grabación de este webinar y también en unas horas ojalá van a encontrar la grabación del webinar de ayer. Entonces, muchísimas gracias para participar. En el Punto Pico estuvimos 60 personas, que es un gran número para un webinar. Muchísimas gracias por su paciencia con las fallas técnicas que había, y los enlaces de las grabaciones también vamos a compartir ahí en el pad, que de nuevo voy a copiar el enlace al chat. Muchísimas gracias. Ojalá que nos vemos todos y todas el próximo miércoles aquí con el mismo enlace, hablando sobre cómo capacitar a través del Internet. Gracias a todas y todos. Cuídense y nos vemos.